Navidad se considera la más feliz época y mágica del año, pero esto no la salva de que también en ella existan historias de terror. Es por eso que hoy les traigo 3 historias ocurridas en Navidad. Comenzamos. Esta historia me la contaba mi abuelo. Sucedió hace más de 40 años en una colonia que hoy se conoce como la Lázaro Cárdenas. Mi abuelo me contaba que aquella colonia estaba repleta de leyendas, entre las cuales se encontraba la de una niña que había muerto en un incendio y que aún se aparecía en las calles, dejando un olor a su paso de azufre y carne quemada. Pero la que hoy les contaré se trata de un suceso que en verdad pasó. Fue en las fechas de Navidad cuando nos contaba esta historia a mí y a mis primos. Todo eso a nosotros nos daba mucho miedo y hasta la fecha aún nos saca un poco de terror. Cuenta mi abuelo que cuando él era muy pequeño tenía 2 amigos que eran sus vecinos. Sus nombres eran Paco y Luis. Los 3 eran muy unidos y siempre jugaban hasta altas horas de la noche. Empezó diciembre y la Navidad ya se acercaba. Como siempre, ellos estaban muy emocionados por la llegada de Santa Claus, pues estaban ansiosos de recibir sus nuevos juguetes y poder estrenarlos al día siguiente. Sin embargo, cierta noche hubo un escándalo en la colonia. Paco, el amigo de mi abuelo, había desaparecido y la última vez que se le vio, estaba jugando con Luis. Luis estaba en el techo de una casa, completamente pálido y lleno de horror. Estaba en shock. Cuando se le preguntó por Paco, el niño no reaccionaba y solo decía que Santa Claus se lo había robado. La gente inmediatamente empezó a buscar al niño, pensando que alguien se lo había robado. Luis no daba detalles de lo que había pasado, solo repetía una y otra vez: Santa se lo llevó. Pasaron días y meses y Paco no fue encontrado, pero un día hablando con mi abuelito, Luis le contó con detalles lo que había pasado aquella noche. Decía que él y Paco jugaban fútbol y de pronto en uno de los techos un hombre regordete y con barba blanca los llamaba. Paco, emocionado, decía que se trataba de Santa Claus y los chicos se acercaron al hombre. Este sujeto dio un salto desde el techo hacia el suelo, donde estaban los niños. Luis decía que este hombre era exactamente igual al Santa que todos conocemos. Pero a diferencia de Paco, a él no le daba confianza. El señor cargaba un costal. Paco se acercó preguntándole que si en aquel costal tenía juguetes. Según Luis, aquel tipo tenía los dientes negros y feos, olía muy mal. El hombre le respondió a Paco que en el costal tenía papas y calabazas para cenar y que ya solo le faltaba el ingrediente final. En ese momento al hombre se le pusieron los ojos rojos como el carbón y empezó a perseguir a los niños. Agarró a Paco y se lo llevó arrastrando. Luis logró subir a la azotea del techo donde fue encontrado. Él vio cómo aquel hombre se llevaba a Paco, mientras éste gritaba y lloraba que lo dejara ir. Santa Claus babeaba diciendo que tenía siglos sin comer carne de niño y que esa noche se daría un gran festín. Luis nunca dijo nada de esto a las autoridades. Pasaron los años y Paco jamás fue encontrado. Con el tiempo, Luis olvidó ese suceso. A Paco se le consideró uno de tantos niños desaparecidos en el país. Mi abuelo ya murió, pero decía que estas fechas donde la gente cree en magia y milagros también atrae cosas oscuras que pueden llegar a ser siniestras y que por eso debemos tener cuidado con aquellas cosas que no son para nada lógicas ni racionales. Era la temporada de Navidad y los Schmidt decidieron aceptar la invitación de un matrimonio amigo de ellos para pasar la Navidad en su casa de campo. Era una propiedad enorme
muy antigua, que se encontraba en un páramo muy extenso. Cooper y Charlie, los únicos hijos varones de la familia, se pasaron todo el camino martirizando a sus padres desde los asientos traseros de aquel auto, ya que no paraban de molestarse uno al otro. Enojada su madre, les gritó enérgicamente: «Si no se calma ninguno de los dos, no tendrán su regalo de Navidad», fulminándolos con una dura mirada, a lo que los niños permanecieron tranquilos el resto del camino, sin dejar de verse retadoramente. Una vez que llegaron a la casa de los Callam, el matrimonio que los iba a hospedar los esperaban en la puerta. Todos bajaron del vehículo para conocer la propiedad. Mientras sus padres conversaban con sus amigos, Cooper y Charlie optaron por ir a explorar la casa sin permiso. Entraban a los baños y abrían las puertas de las recámaras. En una de ellas vieron con sorpresa que una anciana estaba sentada en la orilla de la cama. Rápidamente bajaron a buscar a sus papás, diciéndole que en una de las habitaciones se encontraba una viejecita. Su madre volvió a mirarlos enojada y les dijo: «¿Por qué meten las narices donde no les llaman? ¿Qué les dije de comportarse bien?». Pero como los niños insistían, los Callam tuvieron que intervenir para tranquilizar a sus amigos. «Deja a los niños, seguramente están jugando. Aquí no vive nadie más que nosotros», aseguró sonriendo de una manera que no daba buena espina. «La casa pertenecía a nuestra tía, que lamentablemente murió. Ya estaba muy anciana». Esa noche todos cortaron el pavo navideño y cenaron en aquel gran comedor. Luego de cantar algunos villancicos, los niños se fueron a dormir a la habitación que los anfitriones les habían preparado, pues al día siguiente tenían que levantarse temprano para abrir los regalos. Poco después de la medianoche, Cooper despertó alertado por un ruido. Miró hacia la puerta y casi se desmayó cuando vio que la anciana que habían mirado horas atrás estaba ahí mirándolos fijamente. La mujer esbozó una tétrica sonrisa, y Cooper, sin pensarlo, despertó a su hermano, que también la vio. De inmediato los niños pegaron de gritos, despertando a sus padres, quienes acudieron a la habitación de sus hijos. Sin embargo, la anciana desapareció. Fue una Navidad verdaderamente tétrica para los Schmidt, tanto así que tuvieron que regresarse antes de lo previsto, ya que ni los regalos de Navidad les quitaron el susto a aquellos dos niños. Algo estaba mal en la casa de los Callam, platicaba aquel matrimonio en el camino de regreso a casa. No fue sino hasta años después que la familia recibió una noticia que los dejó en shock. Los Callam habían sido encontrados muertos en su casa campestre, pero lo más escalofriante es que las autoridades descubrieron los restos de una anciana en el desván. La anciana había sido encerrada y la dejaron morir de hambre. Eran las 12 de la noche del día previo a Navidad de 1997, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Pedro había llevado a su esposa y a sus dos pequeños hijos a la central de autobuses, ya que iban a pasar las fiestas navideñas y el fin de año con familiares que vivían en San Luis Potosí. Al regresar a la casa, encendió el televisor para dar tiempo a que lo venciera el sueño, pues a la mañana siguiente tenía que levantarse temprano para ir a su trabajo como reportero en una radiodifusora local. Antes de eso fue a cepillarse los dientes. En eso estaba, cuando escuchó unos espeluznantes gritos quejumbrosos que parecían salir de un ser de ultratumba. Pedro, que se consideraba ateo, siempre había rechazado todo ese tipo de sucesos e historias de fantasmas, ya que desde muy niño estaba acostumbrado a caminar de noche por los montes, topándose con un sinfín de cosas extrañas, y jamás tuvo miedo. Pero esta vez se sintió paralizado por una sensación extraña. Pedro quiso portarse racional. Pensó que tal vez en la tele transmitían alguna película de terror, pero al volver a su cuarto, y ya enfrente al televisor,
comprobó que había un programa que nada tenía que ver con los gritos que él había escuchado. Bajó totalmente el volumen del televisor. Para su sorpresa, aquellos gritos seguían escuchándose, pero le parecía que ya no era solo una persona quien se quejaba, sino dos o más. Con la grabadora de cassettes que utilizaba para sus entrevistas como única arma a su alcance, la encendió y con ella en mano descendió las escaleras hacia la planta baja de la casa. Se acercó a la ventana que tenía el vidrio corrido. Estaba protegida por una mosquetera y una estructura de barras de acero. Así estuvo grabando 2 o 3 minutos hasta que dejaron de escucharse aquellos lamentos. Pedro no optó por llamar a la policía y solo checó fuera de su casa y patio que no hubiera ninguna persona herida. No vio huellas ni nada fuera de lo normal. Como pudo, concilió el sueño. Al día siguiente, al probar su grabadora para ir al trabajo, comprobó con terror que no había tenido ninguna pesadilla, ya que en su grabadora se habían quedado registrados aquellos quejidos. A varios colegas les puso la grabación y todos coincidieron que había algo que les erizaba la piel. Un colega que había sido seminarista expresó que aquello era parte de alguna misa negra satánica y que aquellos infortunados que se quejaban eran tal vez sacrificados a Satanás. Pedro recordó que frente a su casa, a lo largo de una cuadra, había varias casas abandonadas por familias que no pudieron conservar sus inmuebles debido a la crisis que inició en diciembre de 1994. Él ingresó a esa galería de casas abandonadas y en una de las más próximas a su vivienda encontró sobre la pared un dibujo de 2 metros de altura. Era semejante a un murciélago erguido sobre sus 2 patas y con sus alas desplegadas. Esto había sido dibujado con tinta de color negra y roja. Tiempo después, Pedro perdió la cinta con la que había grabado aquel extraño lamento y la casa donde encontró aquel dibujo y que lo mantuvo aterrorizado por un tiempo fue vendida. Ahora es habitada por una pareja que se queja de gritos y ruidos extraños cada fin de mes. Dale like al video, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo más contenido de horror. Esto fue 3 historias de horror en Navidad. Hasta la próxima cabalgata.